Sean bienvenidos y en esta nueva ocasión lo que vamos a hacer es continuar con nuestro curso de Express y vamos a abarcar ya en este sexto capítulo y bueno, como les comentaba en el quinto, una herramienta que, bueno, yo mismo diseñé, entre comillas, solo es un script de JavaScript para hacer o bueno, cumplir la siguiente necesidad. Y es que en este capítulo sexto vamos a crear esa, o bueno, vamos a explicar esa herramienta para agregar .js al final de los imports. Quiere decir esto? Ya saben que en versiones recientes de TypeScript, bueno, realmente de JavaScript, no se puede utilizar lo que son estos imports de esta forma. O sea, cuando nosotros generamos el código JavaScript, vamos a primero generar el código JavaScript sin esto, ¿no? Porque originalmente quiero que vean cuál es el código de desarrollo, que por ejemplo en app, por ejemplo, traemos environment, traemos health check road y server sin .js al final, ¿verdad? Entonces ahora voy a traer, mentira, la terminal no. Voy a venir acá, voy a traer esto acá. Y en la terminal, por ejemplo, voy a ejecutar pnpx tcc. Y esto lo que va a hacer es transpilar. Joder, qué pesado. PNPM run. Bueno, es que si hago el PNPM run build. Voy a pensarlo. Me parece que npx tcc. Ah, verdad que estamos utilizando tsx, ahora que me acuerdo. Tsx. Mentiras, tsx no era. tsx es para desarrollo. TCC debería compilarme. Por favor, no seas malo. Vale, perfecto. Y ahora entonces quiero que vean que si nos vamos acá en app.js, pues tenemos que efectivamente nos los trajo tal y cual están en TypeScript. Pero esto no es soportado. Si yo llego a ejecutar esto, pnpm run start, esto me va a lanzar un error de que, mira, me está diciendo Node.js, oye, no encuentro el módulo. Me dice, no se puede encontrar el módulo main que está siendo importado desde index.js, ¿no? Pues agarra el primer archivo que encontró, que ejecuta, que sería este, y pues empieza diciendo, pues no sé, bro, me estás hablando de un main, y yo lo único que entiendo es main.js, ¿cierto? Pero pues lo tendríamos que especificar explícitamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es básicamente crear un tipo de herramienta que podamos incluir en ese flujo de compilación, o bueno, realmente es transpilación, para que al momento de generar esos archivos podamos modificar esa extensión y que, bueno, no nos ponga problema para ejecutarlo. Como les digo, esto es una herramienta que más que nada la hice como para probar, porque es básicamente cómo funcionan muchos de esos bundlers, donde ustedes escriben código y cuando genera el JavaScript lo genera de una forma específica, o cómo funciona tsconfig, el que hemos estado utilizando ahorita, que es este, que hace algo parecido el tsconfig replace path, que lo que hace es leer los path aliases de TypeScript y los reemplaza en el código de JavaScript para que todo esté perfecto, que de hecho no hemos utilizado, ahora que hablando de que estamos hablando de path aliases, no los hemos utilizado, jaja. Eh, y ya, básicamente eso. Entonces, al final del video lo que vamos a obtener es que en nuestro código de TypeScript vamos a seguir utilizando los nombres de los archivos así sin extensión, pero al momento de generar el JavaScript sí los vamos a tener con la extensión .js, porque si no, pues Node.js me va a decir, bro, no sé de lo que me estás hablando. Entonces, para esto es muy sencillo. Yo me creé esto se le puede decir como tal un script porque es un archivo que vamos a ejecutar con Node.js y yo lo llamé post transpilation.js. Vamos a ver qué hace post transpilation.js, así todo por un inglés. Esto lo dividí en partes, así que permítanme colapsar esto por ahora. Y esto es sencillo. Bueno, realmente acá estamos definiendo las rutas, acá estamos poniendo la carpeta disk, entonces, bueno, actualmente estamos acá, no lo puse dentro de source porque esto no es, le compete al programa, o sea, esto no es una funcionalidad de programa, sino que es una funcionalidad de desarrollo, entonces no es necesario incluirla dentro de source. Y acá, bueno, estoy obteniendo más que nada la ruta, cómo es la ruta con el archivo, luego la ruta de la carpeta donde se encuentra el archivo, y luego la carpeta de disk, ¿no? Que es donde vamos a leer todos y cada uno de los archivos JavaScript para pues modificarlos, ¿no? Acá me encargué de hacer como un contador de archivos modificados para, pues bueno, cuántos, muy parecida a cómo funciona actualmente el npm run build, pero el de tc, el tc este de los alias, el tc config replace paths, porque dice se han reemplazado 0 paths en 0 files porque no se han utilizado, pero si se fijan, ya que en el resultado final nos muestra se han actualizado las importaciones en 5 archivos.js. Entonces, acá tenemos un contador para eso. Ya por último, quise hacer la aclaración. Y es que, bueno, la idea es que, por ejemplo, si nosotros hacemos .zoom, que estamos hablando de un archivo hermano, no está ni una carpeta arriba ni una carpeta abajo.
pues que la idea es que agregue punto barra zoom punto js, ¿cierto? Pero acá tengo un error que todavía no he logrado solucionar porque estos son con regex y el regex a veces me marea un poquito, la verdad, el regex es complicado de entender. Y por ejemplo, si yo llego a poner un JS en mi código de JavaScript, lo que va a hacer es ponerle otro JS, o sea, no he logrado detectar, que sé que es un poco absurdo, pero bueno, esto se puede mejorar más adelante. No he logrado detectar de que cuando, por ejemplo, el import ya viene con un JS, no le ponga el JS. Entonces, ahorita al menos por ahora, si llego a traer de TypeScript una importación con .js, que yo ya me encargué de que todos los archivos no tuvieran JS, lo que va a hacer es agregar otro y esto lanza un error. Entonces queda pendiente para corregir. Y que por ejemplo los que vienen de Node Modules, o sea, los que no contienen punto barra al principio, no tienen barra en, en ninguna de sus partes, pues no les haga nada básicamente porque esos son librerías de Node Modules, no son archivos físicos dentro de Source. Ahora entonces para esto vamos a crear, o bueno, tenemos dos funciones. El agregar la extensión .js a los imports y la de procesar los directorios de forma recursiva. Porque creamos dos, una para procesar los directorios en pocas palabras, porque esta función lo que va a hacer es ejecutarse a un archivo en concreto. Entonces vamos a tener que leer un directorio y ese directorio nos va a dar cada uno de sus archivos y a su vez nos va a dar carpetas. Si entra un directorio y una carpeta, vamos a ejecutar de forma recursiva otra vez process directory y directory hasta que encuentre todos y cada uno de los archivos y a cada archivo pues le va a ejecutar esta función, ¿no? Esta comprobación. Entonces vamos a empezar con process directory. Acá lo que vamos a hacer es obtener la dirección actual que ahorita le estamos pasando, que esto lo ejecutamos acá. Acá lo que estamos haciendo es llamar process directory y process directory es quien se encarga de ejecutar add.js extension. Entonces, pues el entry point de este script es esto. Así que de una vez lo colapso, no hago el proceso inverso, lo descolapso. Ah, no, colapsar está bien, sí, colapsar está bien. Pues mostrando que el código no es complejo. Acá vamos a venir y bueno, leemos los archivos del directorio actual. El directorio actual sería dist. Y acá vamos a hacer ciertas operaciones. Primero vamos a detectar, bueno, vamos a obtener ese archivo. Acá se dice file, pero quiero que entiendan de que este file también puede ser una carpeta, o sea, un folder. O sea, acá no sabemos si es una carpeta o un folder. Entonces lo que vamos a hacer es primero obtener esa ruta, que en este caso es como si yo me entrara a dis y entonces va a haber server. Entonces va a traer, entonces este file path pues podría ser folder path, o sea, esto no es un archivo, o sea, acá no sabemos si es un archivo o una carpeta. Ahorita vamos a hacer la comprobación de si es una carpeta. Entonces, con esa dirección, por ejemplo, dis barra server, voy a traer sus stats. Los stats es básicamente la información. Y el objeto stats tiene un método booleano que se llama, o bueno, que sí se llama isDirectory, y lo que encarga es de retornarnos un booleano si es un directorio o no. Entonces, como ya podrán entender, si es un directorio, lo que vamos a hacer es ejecutar otra vez process directory, o sea, una función recursiva para seguir leyendo los directorios hasta encontrar, o bueno, entrar a esta parte de aquí que ya la voy a explicar. Entonces, imagínense, yo entro a dis entra a server, pues acá ahorita va a leer server.js, pero también se va a encontrar con health check, y entonces va a meterse a va a meterse a la carpeta health check, y bueno, acá como ya tiene puros archivos, no va a meterse a más carpetas, ¿cierto? Por eso es que es importante que se haga de forma recursiva, porque si no le leemos recursivo, lo único que va a hacer es cambiarle los imports a los primeros archivos que encuentre y las carpetas no les va a hacer nada. Entonces, hasta aquí la parte de, bueno, ¿qué pasaría si es un directorio, no? Volver y ejecutarlo. Por otro lado, ahora sí tenemos, ¿qué pasa si stats es un archivo y además la extensión del archivo termina en .js? De pronto, pues hay que tener cuidado si estamos hablando de otro tipo de archivo, aunque en este caso no se cubre, o sea, tenemos variables de entorno, pero pues estas variables de entorno no tienen ningún tipo de import, entonces originalmente no deberían hacer nada. Pero bueno, para evitar errores, mejor hacemos esa doble comprobación de si es un archivo y además termina en JS, que significa que son archivos ya para producción transpilados. Y ahora lo que vamos a hacer ahora sí es pasarle el filepath, o sea, cada uno acá sería barra dist, barra app.js, barra dis, barra index.js y así. Y bueno, le vamos a ejecutar esta función de acá. ¿Y ahora qué hace esta función de aquí? Muy sencillo, aunque es un poco complejo. Bueno, realmente no es compleja, o sea, ya acaban de ver, era más compleja la de procesar los archivos que esta. Pero es muy sencillo. Lo que quiero que entiendan es que aquí vamos a leer el contenido del archivo. O sea, háganse que yo voy a leer app.js. Voy a leer este contenido de acá. Y acá ya viene el .js. Pero me gustaría npxtsc para que viniera sin las extensiones todavía. Muchas gracias. Y entonces acá pueden verse que voy a leer este archivo. Vale. Entonces,
Dios mío, me estoy perdiendo. ¿Dónde está esto? Acá. No sé por qué no. Algunos. Acá. Vamos a ver si lo puedo. Ahí, ya listo, ya. Para que no me moleste. Entonces, acá tenemos el contenido del archivo, ¿no? Que sería todo esto en una representación X o Y. Eso no es relevante ahorita. Y entonces lo que va a hacer es actualizar el contenido de ese archivo. Pero ojo, no lo voy a actualizar en tiempo real, sino que acá lo que va a hacer es utilizar una expresión regular para reemplazar algo. Y luego voy a hacer una comprobación, porque imagínate reemplazar el contenido antes de comprobar si realmente tiene rutas con .js o no, lo cual sería pues muy chistoso. Acá lo que hago es obtener el contenido actualizado aplicando esta expresión de regular de aquí. Yo no soy muy pros en expresiones regulares, pero esto lo que en pocas palabras lo que hace es comprobar si la ruta empieza con punto barra o si contiene alguna barra de por medio, y al momento en que detecta que es una ruta de un archivo porque contiene barra o punto y barra, va luego a valorar si tiene punto .js. Bueno, lo de valorar que si tiene punto .js no funciona todavía, entonces lo único que hace es que si detecta el punto barra o la barra, va a venir al final y antes de la comilla le va a poner .js. Y ya, eso es lo que necesitamos realmente. Eso es lo único que necesitamos. Y entonces acá es básicamente agarra un pedazo. Me parece que este pedazo sería el de... no estoy seguro si... Creo que es de la línea. Entonces este pedazo de acá, tal y como lo hice, sería el primero, sería, perdón, estoy tratando de acordarme porque esto de la expresión es regular. Siendo sincero, esta expresión regular la hice generar en ChatGPT. Al ChatGPT le dice, oye, mira, dame una expresión regular que me permita hacer, o bueno, separar esto y que pueda poner un punto JS al final, que sería básicamente, joder, qué pesado, que sería esto básicamente aquí. Imagínense que el $1 y el $2 es todo lo que tenemos antes de llegar a una parte de aquí, ¿no? Y ya luego le ponemos el punto .js, que es como aquí, y ya luego el $3 es el resto de cosas, que sería la comilla de cierre y el punto y coma. Y ya, básicamente lo que hicimos fue buscar la forma de meter aquí punto .js y ya, se acabó. Entonces, una vez hecho esto, vamos a hacer una comprobación. Quiero ver si el archivo original es distinto al actualizado. ¿Qué es esta comprobación de aquí? Esta comprobación es muy sencilla. Si un archivo no cumple con esta expresión regular, su contenido actualizado va a ser igual que el file content. O sea, imagínense que este archivo de acá no tiene imports. Entonces, no se va a poder aplicar esta expresión regular porque esta expresión regular es muy estricta. Es básicamente detectar imports. Pero acá no hay ningún import. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. No puede hacer básicamente nada. Entonces, al no detectar cambios, entonces nunca va a reemplazar nada, nunca va a agregar .js acá al final y no va a hacer nada. De hecho, acá hace la comprobación de JS, pero esto no funciona. Pero el caso es que si no logra actualizar el contenido, quiere decir que no encontró esta expresión de regular de aquí, que lo que trata es de buscar el import y lo que ya les he dicho anteriormente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si el contenido es igual al actualizado, pues no se pudo cambiar ningún path, o sea, no pasó nada realmente. Pero si es distinto, quiere decir que sí encontró un import y pues lo aplicó, ¿no? Entonces, si es distinto, quiere decir que la operación, entre comillas, se realizó de forma exitosa, porque bueno, o sea, digo exitosa porque yo no sé leer este regex. Entonces, siendo honesto, no sé a ciencia cierta que hace este regex. Lo único que sé es que es capaz de ponerme JS al final acá, pero pues lo que les digo. Entonces, si el contenido es distinto, quiere decir que pues fue capaz de agregar .js aquí al final, y entonces hacemos dicha comprobación. No, si es distinto, se actualizó entre comillas correctamente, porque todavía hay que buscar bugs y demás. Y entonces, si se actualizó correctamente, voy a venir acá a la wait, bueno, a la wait no, o sea, voy a escribir ese archivo, a reescribirlo, por decirlo de alguna forma. Entonces voy a decir, mira, entonces escribamos este archivo pasándole el file path original al que estábamos leyendo. Acá, si les soy honesto, no sé si lo está sobreescribiendo o lo elimina. Creo que acá dice, lo reemplaza. Escribe información en un archivo de forma incorrecta, reemplaza el archivo si este ya existe. O sea, es como si lo eliminara o borrar el contenido y lo volviera a poner. O sea, no lo concatena de poner uno arriba y otro abajo. No es como si pegara dos veces, sino que directamente como que lo borra y vuelve y pone el contenido actualizado. El contenido actualizado. Y bueno, ya le encoding que es UTF-8. Y acá pues yo le tengo un contador que, bueno, este contador es un poco global. No me llama mucho la atención que esté así, pero bueno, ya me entienden cómo funciona. Esto lo podríamos mover dentro de la sync, pero bueno, esto ya, otras cositas. Esto es el paradigma funcional que a mí en lo personal no me gusta, por lo que les digo, que acá tengo algo, pero luego abajo lo tengo. Entonces, bueno, este script lo hice en apuros.
Y ya, con esto ya básicamente si se aplica el regex quiere decir que encontró un archivo al que sí le puso .js al final y ya luego lo escribe y tal. Entonces pues es eso más que nada. Empezamos leyendo los directorios, el process directory es quien se encarga de encontrar los archivos y aplicarles esa función. Y ya pues manejo de errores y tal. Ya luego acá tenemos un console log al final que nos dice si han actualizado las importaciones en, bueno, X cantidad de archivos JS. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar esto en nuestro flujo? Muy sencillo. Pues venimos al comando de build, bueno, al script de build, y ya saben que, por ejemplo, acá borramos dist, acá ejecutamos tcc utilizando la configuración de TypeScript, luego ejecutamos para reemplazar los alias path, y por último, antes de, por ejemplo, copiar las variables de entorno, de hecho se me olvidó en el video pasado copiar las variables de entorno, soy tontísimo, me acabo de acordar, perdón. Perdón, más de uno me está diciendo, Cristian, las variables en producción no funcionan. Ay, Dios mío, ya lo explico. Espero que más de uno haya seguido el video anterior a este. Errores. Pero pues si se fijan, acá estoy ejecutando este node justo después de aplicar otros cambios a los archivos. Es como si yo estuviera trabajando sobre el código ya transpilado. Y acá le estoy diciendo, oye, mira, ejecuta este script de acá, node. Este script podría ser también hecho en otro lenguaje de programación. Puede ser hecho en Python, puede ser hecho en Bash, porque al final de cuentas solo lo estamos utilizando para cambiar contenido de un archivo. O sea, se puede utilizar básicamente cualquier lenguaje de programación. Y lo ejecutamos pues para que haga sus cambios. Y ya por último, venimos a esta parte que se me olvidó explicarla en el video anterior, que sería copiar las variables de entorno. Aunque esto de las variables de entorno solo es válido si estamos hablando en producción. ¿Por qué? Porque en producción, pues como se pueden dar cuenta, cuando yo transpilo código, no me viene con variables de entorno. O sea, cuando yo hago esto, por ejemplo, voy a hacer rm-rf dist y yo hago npxtcc, quiero que se fijen que la parte transpilada no viene con variables de entorno porque pues las variables de entorno no son código ni TypeScript ni JavaScript, o sea, no me las va a pasar. Cuando originalmente acá las tenemos, ¿cierto? Environments. Entonces lo que yo tengo que hacer no es configurar TypeScript ni nada, sino que básicamente me encargo de copiarlas manualmente. Entonces esto de cp-r es que básicamente lo hace de forma recursiva, crea las carpetas que no existan y tal, y se carga de copiar según hasta donde le digamos. Entonces lo que vengo es decirle, bueno, métete a source, métete a variables y métete a environments y bueno, copia todo el contenido de environments y luego vete a this, a variables, a environments, va a crear estas carpetas si no existen y va a copiar el contenido. Entonces de esta forma, cuando nosotros ejecutamos npm run build, ahora la compilación pues ya viene con todos estos pasos que a día de hoy ya son 4. Y además, pues ya pues obtenemos, quiero que vean ahora sí, cuando por ejemplo abrimos main, ya viene con JS. El index ya viene con JS. Y originalmente nosotros no lo tenemos con JS, pero nuestra herramienta nos permitió hacer eso. Ya luego más adelante voy a tratar de arreglar este errorcito de acá, de que por ejemplo si yo en el index, yo acá pongo .js, lo que va a hacer es que me va a agregar otro JS. Entonces me falta arreglar ese bug, que el que se preste para dar la opción agradecido. Si se fijan acá dice se han actualizado las importaciones en 4 archivos, ya no son 5 porque este no contó. Pero si nos vamos a dist y nos vamos a index va a poner JS y entonces pues vale, estaba solucionado, ok, vale, la última vez que lo probé no funcionaba. Ok, al parecer ese regex ya estaba actualizado. Como les digo, yo le pido los regex a ChatGPT porque yo de regex no sé nada. Entonces, vale, ya estaba corregido. Bueno, perfecto, porque pues en algún momento se me puede llegar a ir un punto JS y bueno, ya es bueno saber que sí está corregido. Entonces me parece perfectísimo. Entonces sí funciona el regex. Y me parece que no hay ninguna novedad más. Ya agregamos ese comando al flujo. Y pues nada, es como si tuviéramos, o sea, realmente nosotros podríamos copiar este código, crear un paquete de npm y decirle al mundo, gente, he creado un paquete de npm que te permite a ti poner .js al final si no te gusta ponérselo al TypeScript directamente. Porque esa es una utilidad. Y pues si se fijan, pues tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Pero pues como es tan simplificado, pues muchas veces pues hasta uno se lo puede pedir a ChatGPT directamente que lo genere, que planteárselo, pero al menos entender cómo funciona y saber qué hace paso a paso, ya nos da como un poquito o nos abre la mente a un mundo de posibilidades de que, bueno, las herramientas que yo utilizo para hacer, por ejemplo, esa conversión, esa transpilación, pues tampoco son tan mágicas. Realmente lo que hacen es modificar esos archivos en función de ciertas necesidades. Entonces, en este caso pone .js o en otros casos cambia la arroba por el path original y tal.
Entonces, eso sería todo por el capítulo de hoy, capítulo sexto, esta herramienta. Bueno, les decía al principio que esto se lo podían saltar si no era 100% necesario, pero bueno, para aquellos que se quedaron perfecto, porque bueno, ya saben cómo agregar herramientas a sus programas de TypeScript. Ya en el capítulo siguiente, lo que nos espera vendría siendo, vamos a ver, ya lo tengo acá en la punta de la lengua, vamos a ver git restore. Vamos a git checkout, vamos a ir a nuestra última versión de repositorio. Y lo último que nos viene son los middlewares. Porque bueno, la mayoría de la gente está acostumbrada a que los middlewares son funciones, pero claro, entonces cómo implementamos middlewares si estamos hablando de clases y métodos, y además de cómo utilizar middlewares globales y de rutas. Y también cómo tiparlos, porque un middleware recibe request de express, recibe response de express y además recibe un nuevo tipo que es una next function, porque es única de los middlewares, que ya luego vamos a ver más adelante, van a entender cómo funciona y ver pues cómo los podemos tipar para tratar de quitar la mayor cantidad de dependencias posibles de la librería madre, que en este caso sería Express. Por lo que nada, espero que este haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.